Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Vamos a escuchar con alegría la palabra de Dios. La primera lectura del libro del Deuteronomio en el capítulo 31. Moisés se dirigió a todo Israel y pronunció estas palabras. Les dijo, tengo ya 120 años y ya no puedo salir ni entrar. Además el Señor me ha dicho, no pasarás ese Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá delante de ti esas naciones y tú las tomarás en posesión. Josué pasará delante de ti como ha dicho el Señor. El Señor los tratará como a los reyes amorreos, Sihón y Og, y como a sus tierras que arrasó. El Señor os los entregará y vosotros los entregaréis conforme a toda esta prescripción que yo os he mandado. Sed fuertes y valientes, no temáis, no os acobardéis ante ellos, pues el Señor tu Dios va contigo, no te dejará ni te abandonará. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor tu Dios juró dar a tus padres, y tú se la repartirás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará, no temas ni te acobardes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el salmo tomado del capítulo 32 del Deuteronomio. Respondemos, la porción del Señor fue su pueblo. Voy a proclamar el nombre del Señor, dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas. La porción del Señor fue su pueblo. Acuérdate de los días remotos, considera las edades pretéritas, pregunta a tu padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. La porción del Señor fue su pueblo. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Israel. La porción del Señor fue su pueblo. La porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue el lote de su heredad. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. La porción del Señor fue su pueblo. Meditamos hoy en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículos 1 al 14. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde,
¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegrará más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos temas muy interesantes nos plantea el Evangelio de hoy. ¿Quién es el más importante? ¿Qué se necesita para llegar a ser ese más importante en el reino de los cielos? Y la oveja perdida. ¿Cuánto valor tiene cada uno de nosotros como oveja de Dios? Hablemos de lo primero. ¿Quién es el mayor? Esto discutían los discípulos. Ellos tenían una mentalidad muy judía, muy de la época donde se esperaba un Mesías guerrero que libertara a Israel de la opresión del Imperio Romano. En ese contexto, a ellos les resulta natural y oportuno hacerse la pregunta: ¿quién es el más importante entre nosotros? ¿Quién tiene acá más poder? ¿Será Pedro? ¿Será Santiago? ¿Será Juan? ¿Quién será más importante? Y Jesús los escuchó. Y Jesús siempre con su practicidad, con su genialidad, llama a un niño. Y dicen: ven a este niño. Él es el más importante en el reino de los cielos. Si no os convertís y hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué caracteriza al niño? Para ser ese que califica y tiene las condiciones para ser importante en el reino de los cielos. La humildad. Los niños de por sí son humildes, todavía no saben lo que es el orgullo y la prepotencia. La inocencia. La pequeñez, indispensable la pequeñez. Derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes y pequeños. Los niños son dóciles. Hay que ver las fotitos de los álbumes familiares de cuando éramos niños y uno hoy en día no se pondría la ropa que nuestros papás nos ponían, el corte de cabello que ellos elegían y uno feliz como niño dócil. Ni cuenta se da, ni protestaba por esas cosas. Los niños están muy dispuestos a aprender lo que el adulto les enseñe, lo bueno o lo malo. Muy disponibles a aprender. Para ser importante en el reino de los cielos hay que tener esa actitud de aprendizaje, de disponibilidad para Dios. El niño no guarda resentimiento, el niño perdona pronto. El niño ahora pelea y más tarde está jugando con esos niños. El niño no sabe guardar para mañana el rencor, el resentimiento, eso lo va aprendiendo de los adultos. Toda esa serie de características que posee el niño son indispensables para que tú y yo podamos escalar en el reino de los cielos. De ellas, si tengo que quedarme con una, la pequeñez. La pequeñez. Gracias, Señor, porque no ha revelado estas cosas a los grandes, a los sabios, entendidos y poderosos de este mundo, sino a los sencillos, a los pequeños, a los humildes. ¿Cómo vas en ese camino? ¿Qué tan humilde eres? ¿Qué tanta confianza como un niño tienes en Dios? ¿Qué tan orgulloso, prepotente eres? Por eso decía Juan el Bautista: conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Es un proceso a la inversa, volver a ser como niño. De hecho, Jesús se lo propuso a Nicodemo, este maestro de la ley que fue a ver a Jesús de noche. Y dentro de todo lo que hablaron, Jesús le dijo: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo? Yo como ya siendo viejo, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Y le dijo Jesús: no vas a volver al vientre de tu madre. Has de nacer de nuevo del agua y del Espíritu.
Una persona que recibe la efusión del Espíritu Santo, el Pentecostés personal, una persona que participa de un retiro espiritual, de una misa de sanación, de una jornada de evangelización bien especial, que reciba predicación, oración, de esos espacios donde se mueven las fibras más profundas del corazón, recibe una efusión de Espíritu Santo. Y va uno viendo a esa persona volver a ser como un niño. Empieza a aprender en el camino de Dios, empieza a dar los primeros pasos. Va dejando el corazón orgulloso para convertir su corazón en un corazón noble, en un corazón que perdona, que ama, que disculpa. Y ahí vamos, poco a poco, asimilando esa actitud de ser como niños. Santa Teresita del Niño Jesús se ganó el título de doctora de la Iglesia porque ella descubrió el camino espiritual de la infancia espiritual. ¿Y en qué consistía la infancia espiritual de Santa Teresita? Ella se dio cuenta de que le gustaba ser pequeña, volver a ser como niña. Ella lo describe con la imagen del ascensor. Uno se sube a un ascensor y el ascensor tiene una potencia, una fuerza que me sube, me lleva más alto. Y Santa Teresita decía, sí, yo como un niño pequeño no puede llegar a las alturas, pero le dice a su papá, papá, súbeme. Y el papá agarra al niño en los brazos y lo sube. Con una facilidad, claro, el adulto tiene fuerza y el niño esto lo ve asombroso y al niño le encanta. Santa Teresita descubrió que a Dios le encanta esto, que nos sintamos pequeños, que nos declaremos necesitados de Él, que con humildad no seamos prepotentes sino humildes, aceptar que sin Dios no somos nada y que nuestro Padre Dios nos puede tomar y nos puede elevar, nos puede llevar al reino de los cielos. Entonces ahí es que uno se hace grande. Hay un momento, una etapa en la adolescencia donde el joven, la joven ya no se deja llevar de la mano. No, mamá, suélteme la mano, yo camino solo. Incluso ya no quieren andar con papá y mamá. Quieren salir con los amigos y, ay no, qué vergüenza salir con mi mamá o con mi abuela, ir a misa. En cambio el niño pequeño va a misa y con la mamá y la abuela y feliz porque le van a dar helado después de la misa y no se pone a pensar qué van a decir mis amigos, que qué vergüenza, que no, nada de eso. Por eso el proceso de confiar en Dios es a la inversa. Si el ser humano en la medida que crece se va independizando y mamá ya no me tome de la mano, no, ya no salga conmigo, no, yo voy solo, yo puedo. Volver a la infancia espiritual de la que habla Santa Teresita del Niño Jesús, de volver a ser como niños, consiste precisamente conviene que Cristo crezca dentro de mí para que yo disminuya en mi prepotencia, en mi ego, en mi orgullo, yo disminuya y me haga pequeño, tan pequeño que le diga a mi Padre Dios, papá, levántame, como el niño, levántame. Ahí Dios puede actuar, pero el hombre prepotente, orgulloso, yo puedo, no necesito de Dios, pues no tiene esa oportunidad. Por eso dice Jesús al poner al niño en medio, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El segundo tema que nos propone el Señor es acerca de la oveja perdida. Y hoy quiero enfatizar en esta parábola, esta pequeña parábola de la oveja perdida, en el valor tan importante que tienes tú. Si te das cuenta, la parábola de la oveja perdida habla de un grupo de 100 ovejas, 99 seguras en los montes, pero hay una que está perdida y el pastor no tiene problema en salir tras la búsqueda de esa que está perdida y tiene más alegría cuando encuentra la perdida que por las 99 que están seguras y tranquilas. Dice el Señor, igualmente,
No es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Vuelve a nombrar los pequeños. Oveja. La oveja no fue escogida al azar. Había muchos animalitos con los cuales Jesús hubiera podido hacer la comparación. Pero la oveja es noble. La oveja no pelea. La oveja es dócil. La oveja es humilde. La oveja tienes que ser tú. Y tú, saber que eres tan valioso, tan valiosa que cuestas la sangre de Cristo, que eres esa ovejita rescatada a precio de sangre, que no es una persona más en el mundo, que tú te pierdas de la vida eterna, que tú te vayas al infierno, es la tragedia más grande que puede existir en el corazón de Dios. Que uno solo de nosotros pierda el cielo es lo peor que le podría pasar a Dios. Peor que haber tenido que sufrir la cruz, que ver morir a su hijo en la cruz. Mucho peor es que tú o yo nos perdamos. Esto que nos ayuda a ganar en autoestima. Soy valiosísimo para Dios. Esta parábola también nos ayuda a entender que hay muchas ovejas descarriadas y que tú y yo podemos ser esas manos de pastor que busca, rescata a la oveja y se alegra entrañablemente. Si ya tenemos claro esto de que cada ser humano le importa tanto a Jesús, ya no nos podemos quedar cruzados de brazos frente a la necesidad del ser humano, especialmente el que está perdido en drogas, en vicio, destruyendo su hogar, dañando su vida. No podemos quedarnos tranquilos, porque sabemos que eso le está doliendo profundamente a Jesús, el buen pastor, y que yo puedo hacer algo. Yo debo hacer todo lo que esté a mi alcance para rescatar las ovejas perdidas. Una pequeña reflexión para finalizar acerca de la lectura del libro del Deuteronomio. Moisés se dirigió a todo Israel y les dijo esto: tengo ya 120 años y ya no puedo salir ni entrar. Además, el Señor me ha dicho, no pasarás ese Jordán. Entonces se encarga a José y le dice, tú los llevarás. Moisés les da instrucciones de cómo tienen que comportarse allá en esa tierra prometida. Y se despide prácticamente. Moisés llega hasta el monte Nebo, desde donde a lo lejos se puede otear, se puede ver la tierra prometida, pero no cruzará el Jordán. Moisés allí morirá. ¿Por qué? Este hombre que empeñó toda su vida al pueblo, ¿por qué no va a llegar? ¿Recuerdan en el desierto de Cadés cuando el pueblo clamó por agua y se amotinaron y Dios le habló a Dios? Moisés le oró a Dios y Dios le dijo, ve y háblale a la roca, llévate tu cayado y háblale a la roca que salga agua y alimente y dale de beber al pueblo. Pero Moisés, en lugar de hablarle a la roca, golpeó la roca. 2 veces la golpeó y sí brotó el agua, pero desobedeció a Dios. Dicen los estudiosos de la Sagrada Escritura que esto le costó la entrada a la tierra prometida a Moisés, porque todo acto de desobediencia a Dios nos trae consecuencias. No que Dios nos castigue, no, de Dios no sale cosa mala. Dios quería que Moisés llegara, por supuesto, pero cuando Dios nos dice, no matarás y yo mato, yo estoy dañando mi vida. Y eso me va a traer consecuencias. La cárcel, la destrucción, ya no hay paz. Dios me dice, sé fiel a tu esposa, a tu esposo. Y yo desobedezco esa regla y caigo en la infidelidad. Yo mismo estoy dañando mi vida. Se me vuelve un infierno imposible de sostener. Entonces no es que Dios castigue, sino que cuando yo decido en mi libre albedrío desobedecer a Dios, esto me va a traer consecuencias. A Moisés le trajo consecuencias, no pudo entrar en la tierra prometida.
Seguramente que a partir de la sentencia que Dios le dio y el llamado a atención y le dijo, bueno, por no haberme obedecido, ahora no entrarás a la tierra prometida. Pero sigue caminando, sigue liderando. Durante ese camino, a partir de la desobediencia de Moisés hasta el día de su muerte, seguramente se arrepintió de esto, seguro lloró amargamente esa desobediencia y por supuesto que podemos hablar de San Moisés, ningún hombre como él que hablara de tú a tú con Dios, mi siervo Moisés lo llama Dios. Él tuvo tiempo de arrepentirse. Esto me deja una reflexión, aunque tengamos tiempo de arrepentirnos y Dios nos perdone efectivamente, ¿de cuántas bendiciones nos habremos perdido por desobedecer a Dios? ¿De cuántas cosas buenas no lograremos disfrutar por nuestra propia culpa? Y no porque Dios no quiera, sino porque las malas decisiones, las decisiones del pecado traen consecuencias. Hermanos, que esto nos ayude a medir más lo que decimos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, porque de todo se dará cuentas, dice el libro del Eclesiastés. Disfruta en tu juventud, que cabellos negros no duran para siempre, pero ten en cuenta de que de todo lo que hagas tendrás que dar cuenta a Dios. Esto tendrá consecuencias. Pidámosle la gracia al Señor de su misericordia de lo que ya hemos hecho, de reparar lo que más podamos en esta vida y de ser más sensatos de aquí en adelante. Si he dañado personas, ya no quiero dañar personas. Si he actuado mal en mi vida, ya no lo quiero hacer. Quiero otra oportunidad y eso es el año jubilar. Otra oportunidad, borrón y cuenta nueva. Para Moisés no existía tal vez ese año jubilar como lo tenemos nosotros, con confesión, comunión eucarística, absolución general. Aprovechemos, como dice el Señor, otros desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Uno de esos otros fue Moisés. Tú y yo tenemos todos los recursos espirituales para empezar una vida buena, maravillosa y definitiva a partir de ese momento. Vamos por ello. Vamos a disfrutar de este año de gracia, de este año de oportunidades y bendiciones. Queridos hermanos, si les ha gustado el contenido, manito arriba. Si no te has suscrito, suscríbete y haz parte de este canal que evangeliza a toda hora, todos los días de la semana, contenido nuevo. El evangelio para cada día. Y muy de madrugada de Colombia, 5:30 de la mañana, la consagración de mi día al Señor, que de hecho ahí en pantalla les está apareciendo el icono para que puedan disfrutar de la consagración. Los bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.